Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Apollo Fanfics. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. Juego de roles. 24. Punto de vista de Izuku, a menos que se indique lo contrario. Una odiaba esta habitación. Odiaba estas paredes, odiaba a mi compañero de cuarto y odiaba saber que todavía estaba en la UA. Debería estar feliz. Honestamente, debería estar feliz, pero no puedo. Este era mi sueño y lo estoy viviendo, y aún así lo odio muchísimo. Algunos dirían que estoy loco. Todos tratarían sus lugares conmigo, sí, bueno, denme a alguien y cambiaré de lugar con él. 1 es difícil, hermano. 6 está bien. Es muy difícil. ¿Cómo es que vivo aquí? Esto no es un paraíso. Cada mañana al despertar, voy al baño y practico mi sonrisa hasta perfeccionarla. Nadie podía verme sin ella. Todos me conocían como mi yo alegre y extrovertida, pero esa no era yo. Bueno, lo era hasta hace un par de meses, hasta que apareció la Liga de Villanos, hasta que secuestraron a Bakugo y hasta que me di cuenta de lo mucho que todos tenían razón. 9 Esta vida no era para mí. ¿Pude haber muerto salvando a Kacchan? No, la verdad es que, estaba listo y quería morir. Nunca pensé que diría esto, pero mientras luchaba con la Liga de Villanos, lo sentí. Me alegré al saber que las cosas pronto serían diferentes. Me alegré cuando ese Nomu casi me mata durante la pelea. Incluso ansiaba cerrar los ojos y descansar. Eso me asustó, no sabía qué sentir al respecto. Yo era normal, yo estaba feliz, estaba soñando con la vida de mis sueños. Estaba viviendo ese sueño imposible que tenía. Ahora incluso tenía una peculiaridad. ¿Pero para qué? Esto no era una peculiaridad mía, esta no era mi vida, esto me lo dieron. Nada de esto era algo que mereciera o que me hubiera ganado en absoluto. Tuve la suerte de que Olmig pensara que yo sería su protegida perfecta después de que destrozara ese sueño mío. 4 En aquel entonces estaba desesperado. ¿Y qué era yo? 4 Fui feliz. Ahora que lo pienso, definitivamente sonreía, pero también recuerdo haber llorado. No, nunca sentí felicidad. Creía que sí, pero no era más que una mentira. Toda mi vida viví una mentira. Cuando tenía 4 años, deseaba con todas mis fuerzas tener un don, pero no lo conseguí, entonces soñé con convertirme en un héroe, incluso perfeccionando mi capacidad de análisis para que estuviera a la altura de un don, pero me dijeron que eso no era más que una fantasía y que sería mejor que fuera policía. 3 Claro que me sentí mal al oír eso, pero en aquel momento no pensé que lo que sentía fuera un vacío absoluto. No era tristeza, no era rabia por haber roto ese sueño, ni felicidad porque por fin alguien me hubiera dicho la verdad, no sentía nada. Desde hace un tiempo, he estado huyendo de la verdad. Me lo estaba ocultando a mí misma. Me estaba mintiendo a mí mismo. ¿Alguna vez fui feliz? No sé, aunque me pidieras que nombrara una sola vez que me hubiera reído o sonreído porque estaba feliz, no sería capaz de nombrar ni una sola cosa. 3 Le rompí el corazón a mi madre cuando me quedé sin poderes, lo único que dijo fue que lo sentía y me sentí como si la culpa fuera mía y no suya. ¿Por qué lo sentía? ¿Por estar ahí para mí? ¿Por ser mi madre? ¿Por no tener poderes? ¿Por qué lo siente? 2 Nunca lo entendí, pero sé que fue la primera vez que sentí este vacío, fue como si algo se hubiera roto dentro de mí. Como si alguien lo hubiera tirado todo por la ventana y lo hubiera pisoteado, era algo que me aterraba. Intenté ocultarlo, intenté luchar contra ello y empecé a mentirme a mí misma y a mi madre. Estuve interpretando el papel de una persona feliz y agradecida toda la vida, pero ¿qué era la felicidad? ¿Por qué sonreía todo el mundo? ¿Por qué me odiaban? ¿Por qué nací sin ninguna peculiaridad? ¿Habría sido diferente si hubiera tenido alguna peculiaridad o no? Estaba bastante asustado. Había tantas preguntas para las que no tenía respuesta y no me importaba porque, por primera vez, no podía fingir emociones, imitar a los demás, sonreír, simplemente, ser yo misma. Por más que me mirara al espejo, no conseguía esbozar una sonrisa. Fue entonces cuando supe que todo había terminado. Ya no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo, había un secreto que no le había contado a nadie, uno que podría provocar mi expulsión, pero era lo único correcto y no me arrepentía. Suspiro olvídalo, ya ni lo intentaré.
Dicho esto, dejé el espejo del baño y me puse el uniforme. Era bastante temprano y nadie estaba despierto, pero para mí era normal estar ya activa. Llámalo una manía tonta. Aún así, ¿quién iba a pensar que esta costumbre sería tan útil alguna vez? Sé un buen chico, ¿por qué estoy haciendo esto? 18 De todas formas, a nadie le gusta esto. Me pregunto si siquiera se darían cuenta si dejara de hacer todo lo que estoy haciendo. De nuevo, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando me dirigía a la cocina, empecé a arrepentirme de haberme levantado. Era yo quien se acostaba alrededor de la medianoche o la 1 de la madrugada porque normalmente entrenaba después de clase para controlar mi don. También era yo quien se levantaba alrededor de las 5:30 de la mañana para ir a la cocina y limpiar el desorden. Luego, era yo quien preparaba todo para que Kat-chan pudiera hacer el desayuno, o lo hacía yo cuando él no lo hacía, así que le preparaba todo para que tuviera todo cortado en trozos y demás. En resumen, llevaba meses durmiendo solo 4,5 horas. Estaba al límite. Estaba cansado y sentía como mi energía se me escapaba poco a poco. Esta vez, cuando llegué a la cocina, me detuve en la puerta porque allí estaba Kat-chan. Yo. Buenos días, Kat-chan. Intenté parecer lo más contenta posible, pero no lo conseguí. Simplemente se giró y me miró. No había ninguna sonrisa en mi rostro y lo sabía. Probablemente también tenía un aspecto desaliñado, ya que ni siquiera intenté disimularlo. Kat-chan. Deku, pareces un muerto. Yo. Que tengas un buen día también, Kat-chan. ¿Por qué diablos estás despierto? Yo. ¿Qué quieres decir? Siempre estoy despierto a esta hora, Kat-chan. Te pregunto por qué haces esto todas las mañanas, idiota. Yo. Porque alguien tiene que hacerlo, Kat-chan. Sí, alguien, pero no tú, Deku. Bueno, gracias por la charla de ánimo, ¿qué tal si me das un poco de aliento? ¿Qué tal un? Gracias por ayudar a Deku. Oh, hiciste un trabajo jodidamente genial, Deku. ¿Por qué no puedes simplemente dar las gracias por una vez? Yo, Kat-chan. Nadie le pidió a un perdedor como tú que lo hiciera. Piérdete. 6 sonó duro, pero seguro que no lo decía en serio, ¿o sí? Seamos honestos, era Bakugo quien estaba frente a mí y hablaba en serio. Sus palabras no solo tenían algo de verdad, sino que me atravesaron el corazón como un cuchillo afilado. Era como si estuviera cortando mantequilla. Sabía que era inútil y que volvería a ser un pequeño idiota inútil. No hacía falta restregármelo en la cara. De acuerdo. Quise sonreír, pero volví a fracasar. En vez de eso, miré al suelo y sentí algo que me goteaba por la barbilla. En ese momento, debo decir que me sentía tan vacía y cansada que no me di cuenta de que estaba llorando ni de que una lágrima me resbalaba por la mejilla. Tienes razón. Lo siento. Me voy. Mantente fuerte, no lo dice en ese sentido. Él es simplemente. Él es. Está diciendo la verdad. Nadie me pidió que lo hiciera. Yo también decidí meterme y hacerlo, soy demasiado fácil de manipular. Caramba, soy muy fácil de manipular. Como Kat-chan ya me había dicho que me largara, me lo tomé demasiado en serio, así que salí de los dormitorios y me detuve justo frente a la puerta. Se cerró tras de mí, pero eso no fue lo peor. En ese momento sentí una punzada en el pecho. ¿Cómo describirla? Me dolía, me palpitaba y me afligía. Era como un vacío insondable, me quemaba y a la vez me daba frío. Una vez que empecé a llorar, no paraba y me desplomé contra la puerta, llorando allí. Era demasiado pronto para que alguien me viera llorar, de eso no cabía duda. Quizás Kat-chan abra la puerta. Tal vez él venga aquí y esté ahí para mí, como yo estuve ahí para él. Siempre me pregunté si él me salvaría. Mientras lloraba allí frente a la puerta, intenté pensar en algo positivo, pero solo recordaba la vez que le salvé el pellejo. Cuando éramos pequeños, se cayó a un río y yo le tendí la mano. Cuando lo atacó un limo, fui yo quien corrió hacia él sin pensarlo 2 veces. Cuando lo atacó la Liga de Villanos, fui yo quien lo salvó de nuevo, pero era realmente solo un sentimiento de amistad unilateral. 4. Mi burbuja de ilusión finalmente estalló por completo. Al principio, todo giraba en torno a mi sueño de convertirme en un héroe. No valió la pena. 2. Yo no tenía ningún don, y ese era el hecho. Ese don no era mío y estaba mal que lo tuviera. Todo el tiempo trabajé tan duro para controlarlo y cuántos huesos me rompí, ¿pero para qué? Entrenamiento, más y más entrenamiento, más y más gritos, ni un lo hiciste bien, ni ningún tipo de cumplido. Lo único que recibía eran críticas, incluso Aizawa Sensei piensa que soy un fracaso al usar ese don. Bueno, para empezar, ni siquiera es mío. Empecé a pensar en todo, pero ni un solo pensamiento positivo.
Cada cosa, cada rescate que hacía, no recordaba que nadie me hubiera dicho que era algo bueno o me lo hubiera agradecido. Siempre me regañaban, para ser sincero, casi siempre me dejaban pisotear y si hacía algo para ayudar, me gritaban, me sentí tan mal que me levanté de un salto y empecé a caminar por la UA. Tenía que alejarme de esa residencia, de la gente, de mis pensamientos, de mis recuerdos. Necesitaba estar sola. Esperando una razón. Seguí corriendo y corriendo y corriendo. Mis pies me llevaban a un lugar desconocido. De todas formas, no importaba mucho. Tenía la vista borrosa, por tanto, llorar y mi uniforme me delataba. Ya eran las 6, o incluso más tarde. Llevaba corriendo un buen rato. Si había algo que sabía hacer, era correr mucho. No había nada que conociera mejor que eso. 5 Después de todo, huí de la realidad. 3 Huí de Bakugo. Huí de la gente, de los villanos, de los sentimientos, de la vida, de todo. 2 Estaba débil y no podía hacer nada más. ¿Cómo se suponía que iba a sobrevivir? Tal vez no lo haría. En ese momento, simplemente no quería pensar más. Así que seguí corriendo y corriendo hasta que me di cuenta de que me había quedado sin OA hacía mucho tiempo. Estuve en la carretera, trotando, corriendo, y luego trotando de nuevo hasta que me encontré en un camino sin civilización. La cosa era que, salí de la ciudad y teníamos un bosque y algo de naturaleza alrededor si te alejabas. De hecho, corrí tan lejos para quedar atrapado en medio de la nada. ¿Usé mi peculiaridad? De ninguna manera. No debería ser posible. Lo dejé. 5 Lo dejé hace un tiempo. No debería poder usarlo. No quería usarlo. No hace falta pensar más en esto. Usé mi peculiaridad, ¿de qué otra forma habría llegado aquí? No había ciudad a mi alrededor, ni pueblo, ni choza, ni casa, ni persona alguna. Estaba en una calle completamente vacía. Yo. El grito que solté sonó como el de una niña, pero me hizo mucho bien. Me sentí mucho mejor al gritarlo todo y después me desplomé en el suelo. Mis rodillas tocaron el suelo y mis manos empezaron a agarrar la tierra al borde del camino. Las lágrimas seguían corriendo por mi rostro, pero esta vez era diferente. Esta vez me reía. 3 No sabía por qué. Estaba desesperado, me sentí fatal. Mi corazón latía muy rápido debido a lo mucho que corrí. Llegué al límite de mi resistencia y ahora sabía que no había manera de regresar por donde vine. Pero, por otro lado, necesitaba una forma y un lugar donde escapar. Quizás esto era para mejor. Mientras lloraba aquí, mi mente empezó a divagar, solo había una cosa. Me pregunto si alguien se preocupará y empezará a buscarme. Ahora. Nunca lo harían. ¿Por qué lo harían? De alguna manera, algo dentro de mí me impulsaba a creer que lo harían, pero mis pensamientos me decían que no. Aún así, conservaba una pequeña esperanza de que me buscaran. De que alguien me encontrara. Tal vez no quería que esto fuera real. Tal vez quería negarlo, pero mis pies me trajeron hasta aquí porque no quería estar allí. Mi cuerpo, cada centímetro de él, sabía que odiaba ese lugar, que me odiaba a mí mismo, que odiaba seguir respirando, que quería descansar por fin, que no podía continuar y que solo quería ser yo, un chico sin peculiaridades con talento para analizar a la gente. ¿Era mucho pedir? Sabía que lo era. Definitivamente no había necesidad de pensar de esta manera. No había necesidad de negar la realidad, de ilusionarme, y sin embargo lo hice. Al cabo de un rato me levanté y decidí seguir caminando un poco más, pero esta vez a paso lento, hasta que encontré una enorme roca a un lado donde pude descansar. Sin duda, sería mejor que el suelo. ¿Y si de verdad me van a echar de menos? Ahora. Pero. Realmente deseaba que alguien me amara. Mi madre lo hacía, pero ¿qué tan segura estaba de eso? Siempre decía que lo sentía, pero nunca dijo que me amaba tal como era. Nunca escuché esas palabras de ella. Tal vez incluso estaba jugando con mi mente. Tal vez no pudo decirme la verdad. Tal vez incluso me odiaba, tal vez el mundo me odiaba, pero incluso si el mundo me estaba mostrando el dedo medio, seguí mi camino y demostré que todo estaba mal, o eso creía. ¿Realmente estaba haciendo eso o solo estaba viviendo un sueño hasta ahora? Supongo que lo que estaba haciendo hasta ahora no era más que una alucinación, algo que deseaba tanto que podía verlo y vivirlo, algo falso, algo irreal y algo que yo misma inventé. 20 ¿No era eso? ¿No era eso cierto? ¿No he vivido así hasta ahora? Ajeno a la realidad y simplemente hacer lo que yo hago. Seamos honestos, yo era un perdedor, un idiota, además de despistado, egocéntrico y arrogante por pensar que podría tener una oportunidad de convertirme en un héroe. Debería afrontar la realidad, no soy nadie.
No soy nada sin el don de Olmig, que se está debilitando cada vez más. ¿Podía sentirlo? Bueno, ¿qué esperaba? Lo entregué, pero ¿se lo conté a alguien? No, esta fue mi decisión. Por primera vez, fue una decisión puramente racional y sería la mejor que he tomado hasta ahora. Al menos hice algo bien en mi vida, tan brillante como una estrella. Esperé. 1, 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 5. Y esperó. 1, 1, 1, 1, 1. Y esperó. Hasta que oscureció. Nadie vino. Seguía sentada allí y para entonces ya no lloraba porque no me quedaban lágrimas. Todavía tenía ganas de llorar, pero cuando el sol empezó a ponerse, empecé a ver lo que tenía delante. La realidad era que estaba sola y siempre lo había estado. Simplemente no había nadie que quisiera que estuviera allí. Nadie me buscaba y estaba segura de que a estas alturas alguien al menos sabría dónde estaba. Vi pasar algunos coches, pero ninguno se detuvo a preguntar si estaba bien, a pesar de que llevaba el uniforme de la UA, que todo el mundo en este país debería conocer. Un yo, suspiro. Una debería ver finalmente la verdad en los ojos. No soy bienvenido aquí. ¿Por qué sigo intentándolo? Finalmente me levanté después de que mi última esperanza se desvaneciera. No había manera de saber qué estaba pasando en la UA ni con mis compañeros, ya que salí corriendo sin mi teléfono. No tenía forma de comunicarme con la gente, pero confiaba en una cosa. Donde hay voluntad, hay un camino. 2. En resumen, cuando quisieran encontrarme, habría una manera. Sobre todo porque no me escondía en absoluto. Si me hubiera escondido, nadie habría tenido la oportunidad de encontrarme, pero ese no era el caso. Debería irme. No queda nada. Tampoco me arrepiento de nada. Tal vez debería haberme despedido de mi madre, pero aparte de eso, podría dejar una nota. No tengo papel ni bolígrafo. No puedo hacer nada bien. Poco a poco me fui acercando al bosque. Sabía que no era lo ideal, pero era suficiente. Así que, mientras caminaba, me quité el cinturón y la corbata. Pensé que con eso bastaría para soportar mi peso y no me fallarían. El problema era encontrar un buen árbol. Para mí no era cuestión de tiempo, pero me frustraba bastante seguir caminando por ese camino, así que empecé a buscar hasta que encontré uno al que pudiera subir y prepararme. 3. Una última vez, disfrutemos de esta vista. 2. Nunca me dejaban en paz. Al menos siempre podía confiar en estos. No desaparecerían. Además, en algún lugar de este planeta habría alguien como yo mirándolos, y preguntándose si esto valió la pena. Me pregunto cómo lo harían. No es que yo pudiera ayudarlos o hacer algo por ellos. Dios, no puedo evitarlo. Debería rendirme. Gracias por estar ahí para mí. Gracias por apoyarme siempre. Gracias por no decepcionarme. Gracias por todo y, sobre todo, gracias por darme esperanza para seguir adelante. Ya no lo necesito. Todo fue solo un sueño. 2. Mamá, lo siento mucho, siento no haber podido abrazarte una última vez y decirte adiós. No deberías enterarte de mi muerte de esta manera. Pero no puedo seguir así. Es muy difícil. Duele, cada paso está lleno de dolor y más fingimiento. Estoy cansado de esto. Espero que puedas entender. Ojalá pudiera decirte esto. Te amo. Me acerqué al árbol, trepé cada vez más alto para contemplar el cielo. Era precioso y lo único que me reconfortaba. Esos puntitos eran planetas, estrellas, universos muy lejanos, y todos brillaban con intensidad, cada uno único. Sin ellos, no sé qué habría hecho, quizás habría acelerado el proceso y no me habría dado ninguna esperanza. Esas estrellas, por muy brillantes que fueran, me inspiraban. Las amaba con todo mi corazón, pero era una pena que fuera la última vez que las viera. Yo, suspiro profundo con un último suspiro profundo, preparé todo en la rama más baja de este mismo árbol. Tenía el cinturón alrededor de la rama perfecta, la corbata enrollada alrededor del cinturón y el lazo. Una vez listo, salté y comencé a buscar algo que pudiera elevarme. Enseguida encontré un par de ramas secas y rotas en el suelo. Si bien no era lo ideal, sería suficiente. 6. Una vez que todo estuvo preparado, me subí rápidamente y pasé la cabeza por el lazo de mi corbata. Ahora solo tenía que saltar un poco hacia abajo y agitar las piernas para quedarme sin apoyo. Así de simple. Solo tardaría un par de minutos y estaría listo. Me preguntaba si esto sería suficiente para romperme el cuello, si no, me quedaría asfixiándome y eso podría ser una verdadera pesadilla. Bueno. Como si hubiera alguna gran teoría detrás de todo esto, era hacerlo o dejarlo. Para mí estaba decidido. Sin dudarlo, salté.
La lucha cuando finalmente lo hice, no estaba preparado para esto. Para ser honesto, hubo un par de razones por las que decidí tirar la toalla. Una fue que llevaba un tiempo dándole vueltas a esta idea. Cada vez que me sentía perdido, pensaba en ello. Huele. 2 mierda. 1. Quema. 1. Kacchan me dijo que hiciera un salto con cuerda. Fue la primera vez que pensé en llegar a la azotea de la escuela y hacer lo que me dijo. ¿Sabes qué? La azotea ni siquiera era lo más importante. También podía saltar desde un edificio por la ventana, por una escalera de incendios o desde cualquier lugar alto. Eso era lo que pensaba entonces. Estaba completamente preparado para hacerlo. Las semanas que siguieron, después de que Kacchan me dijera eso, solo miraba por la ventana con la tentación de saltar. Lo deseaba. Lo sabía entonces, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Ya fuera por mi madre, por mi sueño, por mi futuro, que podría ser brillante, bueno, podría serlo, pero seamos honestos, solo me estaba engañando a mí mismo, así que no hay necesidad de seguir alimentando la mentira. No puedo. Y quema mis pulmones. Cuando era pequeño, jugaba mucho con Kacchan. Él hacía de héroe y yo de villano. Recuerdo que le rogaba que cambiáramos de papeles, pero nunca quiso. Bueno, eso no era lo importante. Lo importante eran las heridas que me causaba. Las quemaduras dolían, no sanaban rápido y mi piel siempre se convertía en un lienzo para que él diera rienda suelta a su vena artística. Después de un par de años, empecé a pensar en qué pasaría si un día Bakugo se desahogara y usara su don en mí, y, para ser sincera, me matara por accidente. Claro que sabía que no sería un accidente y que el mundo me odiaba. Aún así, lo deseaba cuando era muy pequeña, cuando ya no podía soportar el dolor, el olor de mi piel quemada, el sonido sibilante que hacía mi piel cada vez que su peculiaridad me golpeaba, el calor que emanaba de él, y el entumecimiento que le siguió, acompañado de un dolor y una agonía extremos. Nunca me sentí orgulloso de ocultarlo y mi madre nunca dijo nada al respecto. Cuando él lo vio suceder en el parque infantil, sabía que así iba a morir, pero no quería morir de esta manera tan dolorosa. Esto es peor. Elegí mal. Mierda. Arde. Me arden los pulmones. Cuando conocí a Olmiguet y empecé a limpiar la playa, estaba tan cerca del océano que podía bucear sin parar. En realidad, esos momentos juntos podrían considerarse los mejores, pero también fueron los peores. Nunca antes había limpiado tanto una playa. Sí, sacar basura es una cosa, sacar un coche del agua es otra historia. Odié a mi mentor por eso. Creí que quería matarme en aquel entonces. Me sentía agotada a diario. Deseaba que todo terminara a cada minuto. Esperaba que me ayudara, pero solo estábamos yo y la basura. Supongamos que son iguales y se encuentran entre sí de una forma u otra. Tanta gente me llamaba basura que pensé que él también pensaba lo mismo de mí. Por eso tenía que limpiar la playa. Era un mensaje sencillo. Recuerda de dónde vienes. La basura siempre es y siempre será basura, por eso tenía que dedicarle más energía. Lo odié. Semana tras semana, día tras día, se me hacía cada vez más difícil entrenar con Olmig, así que la llamada al océano era definitivamente tentadora. Solo había una cosa que me lo impedía. Una vez leí algo en internet porque tenía curiosidad por saber lo doloroso que era, claro que lo busqué en Google por la mañana, medio dormida, de camino a mi entrenamiento en la playa. En fin, resulta que ahogarse es más doloroso que cualquier otra cosa. ¡Ayuda! Que alguien acabe con esto. Te lo ruego. Huele. Quema. Aire. No puedo respirar. Además, las pastillas no eran una opción, ya que mi madre sería quien me encontraría o no podría conseguirlas en la cantidad necesaria de RG. Incluso robarlas era imposible con un sanador cerca. Odiaba mi vida. Lo hice durante mucho tiempo. Todo lo que obtuve fue simplemente dolor, miseria, mentiras, odio, suicidios, acoso escolar, acusaciones, tos. Me llamaron tantas veces que ya ni las recuerdo todas. Recibí tantas provocaciones de suicidio que incluso perdí la cuenta. Quise morir tantas veces, que llené 13 cuadernos con una sola palabra: paz. ¿Por qué paz? Bueno, si alguien encontrara mi cuaderno, al menos podría decir que la deseaba y nadie se molestaría en detenerme. Al fin y al cabo, era mi decisión, mi vida y mi dolor. ¿Quiénes eran los demás para decirme que parara y aguantara? ¿Por cuánto tiempo más? He aguantado toda mi vida. Y esto no mejora. 7. Ya no puedo fingir más. Ya no tengo energía para sonreír. Yo solo soy
Realmente solo soy un estúpido y descerebrado Deku. Sofocante. En el momento en que me solté, todo empezó a moverse lentamente. Quizás solo me lo pareció, pero juraría que el tiempo se detuvo. Mi mente empezó a divagar mientras pensaba en diferentes ocasiones. Ninguna era agradable. La decisión de hacer esto llevaba mucho tiempo presente. Simplemente nunca pude decidir cómo acabar con mi vida. No era algo que pudiera decidir en el momento. Era algo que llevaba tiempo intentando averiguar. 2. La razón. Simple. Le tengo miedo al dolor. 1. Le tengo miedo a la oscuridad. 1. Y tengo miedo de estar solo. 3. Puede que lo último suene raro, pero era cierto. Nunca me gustó estar sola. Eso hacía que mi mente me jugara malas pasadas. Vagaba de un lado a otro, pero nunca hacia un lugar feliz o agradable. Maldita sea mi mente. No podía hacer nada al respecto. Aguanté todo lo que pude, pero ya era suficiente. Simplemente no pude más. Cada paso que daba me hacía retroceder con mucha fuerza. 2. Todo lo que decía o bien hería a alguien o se volvía en mi contra. ¿Realmente valía la pena continuar? Esta pregunta me rondaba la cabeza día tras día, pero seguí adelante. Pensé que si lograba ignorarla, las cosas mejorarían, pero no fue así. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué actué de forma tan impulsiva? Bueno, ya tuve suficiente. ¿No es suficiente esta respuesta? Quiero decir, luchaba día tras día con una sonrisa falsa. Fingía ser feliz sin saber lo que realmente significaba. Una simple sonrisa era solo una actuación. Me rompí los huesos tantas veces, fui a la oficina de RG demasiadas veces. Fui al hospital demasiadas veces. Seamos honestos, ni siquiera sé qué huesos no me he roto a estas alturas, mis piernas, mis brazos, mis costillas, incluso me fracturé un poco el cráneo, lo agrieté para ser precisos, pero aún así fue un punto de ruptura claro. No había nada que no tuviera ya. Incluso nuestra sanadora, Recovery Girl, RG, me dijo que no me rompiera más la mano o no podría curarla. Conocía esa sensación y era demasiado, para ser honesto, no quería esto. 2. Cuando acepté One for All, no pensé que me rompería los huesos. Estaba preparada para que supusiera una carga tan pesada para mi cuerpo. Hubo momentos, incluso semanales, en que pensé que si lo usaba demasiado en clase, tal vez Bakugo acabaría conmigo definitivamente. Pero claro, eso lo convertiría en un asesino y haría de la UA un lugar inseguro, algo que yo no quería. Nunca quise involucrar a nadie en mi desesperado deseo de que todo terminara. Cuanto más tiempo permanecía suspendido en el aire, más me costaba. No di en el blanco. Esperaba que se me rompiera el cuello para no sentir dolor, pero no lo conseguí. Ahora tenía que sufrir las consecuencias. Mierda. Lo que parecieron horas fueron solo momentos y minutos. El aire se volvía pesado, ya que apenas podía respirar. Intenté inhalar, creyendo que mis pulmones aún estaban llenos de aire. No tenía nada y jadear en busca de aire no mejoraba en absoluto. Mis manos comenzaron a arañarme el cuello, donde estaba la corbata. En vano. Me estaba haciendo daño a mí misma. Sentía mis uñas cortas clavándose en mi carne y algo goteando por mi cuello. Sabía que era sangre, pero no sentía dolor. Ni una sola reacción, ni una sola neurona, me lo recordaba. Era como si fuera un problema futuro, si sobreviviría a esto, lo cual era muy improbable. Al principio estaba bastante bien, solo tenía dificultades. Mi sufrimiento empeoró y comencé a arañarme. Entonces empecé a jadear cada vez más, pero mis pulmones parecían no poder recibir aire. Sentía un ardor en el pecho mientras intentaba con todas mis fuerzas respirar, al menos por la boca, pero nada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras sentía que el pánico me invadía. Sentía un instinto, el instinto mismo de luchar por sobrevivir, pero no quería eso. Estaba harta de todo. No tenía por qué pelear, no necesitaba sobrevivir. Esta fue mi elección. Luego, tras lo que pareció una eternidad, comenzaron a aparecer puntos negros por todo mi campo visual. Finalmente, pensé. Finalmente. Esto terminaría. Sin embargo, incluso después de perder la vista, aún podía oír, aún podía moverme y seguía luchando incluso cuando mi visión comenzaba a nublarse. Era puro horror. Era puro dolor, esta sensación de ardor era peor que cualquier dolor que hubiera sentido. Me hacía sentir desesperado y muy ansioso. No por morir, sino por el dolor. De alguna manera, sabía que esto no terminaría pronto. Sofocante. Lo peor. Emergencia. Punto de vista de Auk. 2. Recibí una llamada de la UA. Era algo sobre un chico desaparecido. Esto era algo que jamás pensé que pudiera suceder.
¿Cómo es posible que un chico desaparezca de una escuela de héroes? Y encima del agua. No tenía ningún sentido para mí, pero lo peor fue la llamada. Al parecer, no fui el único que la recibió. Estaba sentado con Mirko y otros héroes comiendo en KFC. Siempre nos veíamos de vez en cuando para charlar sobre los últimos chismes. Para empezar, me divertí escuchando el último chisme de Mirko. Al parecer, alguien andaba con tacones altos y tropezó con unos cables en la comisaría mientras ella registraba a alguien. Se les quemó el maldito sistema porque era un enchufe importante. Bueno, eso no se oye todos los días. 5. Bueno, una vez que recibimos la nota sobre el niño desaparecido, todos empezamos a dispersarnos. Para mí fue un poco raro. Escuché el nombre y me vino a la mente. Quiero decir, Izuku Midoriya. Todos sabían su nombre. Era el niño que salvó a Dandelion y que también se enfrentó al peligro sin pensarlo 2 veces. Era el niño que se adelantó y derrotó a un Nomu en el incidente del Ausg. Y también era el niño con grandes habilidades analíticas que tuvo un desempeño excelente en el festival deportivo. Quería conseguirlo, pero tenía más curiosidad por Tokoyami y en ese momento solo me permitían conseguir un niño. Por supuesto que acogería a un compañero pájaro. 5. Yo suspiro. ¿Qué hago yo aquí? ¿En serio ha estado viniendo aquí? Este camino lleva a... Pero ¿y sí? Espero que no. ¿Por qué estoy pensando en eso? No hay manera de que un estudiante ejemplar llegue tan lejos. Pero si estoy en lo cierto, entonces necesito ser más rápido. Me pareció extraño que un estudiante desapareciera. Todos recibimos la nota de que salió solo de la escuela. Al parecer, salió corriendo, según las cámaras de seguridad, y nadie hizo nada porque era temprano por la mañana y nadie sospechaba que algo pudiera haber pasado. Eso fue lo que me dijeron por teléfono, bueno, a todos. Ahora bien, había un par de razones por las que alguien podría quedarse sin existencias. A. Alguien que conoce está en peligro. B. Su familia está en peligro. C. Lo odiaba allí, pero Midoriya no era de ese tipo. 16. D. Alguien lo amenazó. Honestamente, es posible, pero por el pánico que sonaban los profesores por teléfono, no es probable. 2. Luego viene lo último, algo común para personas sin dones y niños de su edad que tienen dones débiles, un pasado difícil o simplemente están abrumados. He visto a un par de niños en azoteas últimamente, que probablemente sea la razón por la que llegué a esta conclusión después de escuchar que se estaba escapando de la UA. Es que no hay ningún registro de alguien que se escape de una escuela de héroes como si su vida dependiera de ello. Sí, no hay forma de evitarlo. Entonces mi pensamiento de Seth fue, 10. ¿Qué haría yo si fuera él y si algo realmente sucediera, digamos que tuviera tendencias suicidas? 5. Si los héroes lo buscaron por toda la ciudad y no lo encontraron, entonces no estaba rescatando a nadie ni a su familia. Estoy seguro de que ya le avisaron a su madre. Ahora bien, si tuviera tendencias suicidas, tomaría algunas pastillas, pero esa no es una opción en una escuela de héroes. ¿Azotea? Tal vez, pero creo que la gente ya lo habría encontrado si estuviera en uno. ¿Océano? 2. Puede que haya salido ahí para ahogarse. Por suerte, Panorca estaba con nosotros, junto con otro héroe, lo cual fue genial. Creo que ya habían considerado esta posibilidad, ya que informaron a casi todos los héroes disponibles para ayudar. Un estudiante de la clase de héroe desaparecido, ¿qué noticia? En serio, esto fue más que extraño, una locura, simplemente increíble. Yo. Bien, no hay nada por aquí mientras, espera un minuto. Volaba sobre un sendero que se adentraba en una zona boscosa. Era un lugar muy agradable. Tranquilo, ideal para despejar la mente. Quizás solo estaba enfadado y necesitaba calmarse, pero no parecía propio de él. Al menos no por lo que pude ver, y yo era muy buena juzgando a la gente. 3. En fin, volviendo a donde estaba, había dispersado algunas de mis plumas por el bosque mientras volaba bastante bajo, siguiendo el camino para ver si podía encontrar al niño. Por ahora nada, pero algo llamó mi atención. Cuanto más me acercaba, más veía un cuerpo. Al principio no pensé que fuera el niño, ya que solo veía gris, pero entonces até cabos y aceleré, aunque no creía que fuera posible. Tuve que salvarlo. No por mí, no porque su cadáver, el alma de este niño, el hecho de que yo lo encuentre, me provocaría pesadillas de por vida. No, fue porque pensé que sería un gran héroe. Creí que tenía mucho potencial, que era una gran persona y que no debería pensar así. En mi opinión, necesitaba ayuda y si la UA no era el lugar para dársela, entonces yo lo haría. 3. De alguna manera, su cuerpo me recordó al mío cuando entrenaba con la comisión de héroes de niño.
No hubo un solo día en que no deseara acabar con mi vida, pero siempre lograba salir de ese maldito abismo pensando que podría ser alguien que salvara a quienes lo necesitaban, igual que yo en aquel entonces. Mi velocidad y mis intenciones serían lo único que importaba, eso creía, pero claro, la realidad me demostró lo equivocado que estaba, ya que no podía salvar a todos. Aún así, esperaba poder salvar al menos a este chico. Él es. Algo tan pequeño me llamó la atención. El niño no era muy grande y, para ser sincera, el gris no es algo que se vea normalmente en un bosque, lo cual resulta un poco llamativo, pero tampoco con toda la corteza que hay por aquí. El verde tampoco ayudaba, ya que el pelo del niño también era verde. Lo único que realmente destacaba era la corbata roja. 3 no. No. 7 Cuando me acerqué, empecé a ver lo que tenía delante. Esperaba estar equivocada, esperaba no ver a la niña colgada de ese árbol, pero sí la vi. Fue una pesadilla. Una niña, que tenía un futuro de novia, estaba justo delante de mí. No, esto estaba mal. Ver a una niña intentar suicidarse está mal. Me enfureció porque sabía que yo también había estado allí. Sabía exactamente cómo se sentía, ese pensamiento oscuro y profundo, la talla y luego, no quería recordar ese momento. 5 Yo. Mierda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré llegar hasta el niño. No respiraba en absoluto. No tardé en usar mi pluma y cortar la corbata. Por supuesto, estaba preparado para atraparlo y lo dejé enseguida. Lo primero que comprobé fue su respiración, pero no salía ninguna señal. Después, el pulso. Al principio pensé que tenía algo, pero la verdad es que no lo encontré. Su cuerpo aún estaba bastante caliente, lo que significaba que no hacía mucho que se había abrazado a sí mismo. Solo eso me dio esperanza. Joder. Sin pensarlo 2 veces, comencé a prestar primeros auxilios. 3 Yo. 1, 2, 3, me ayudó a contar mientras le practicaba un masaje cardíaco a este niño. Primero el masaje y luego la RCP, con la esperanza de que volviera a respirar. Ahora era cuestión de tiempo y de sus ganas de vivir. Claro que sabía que quizás no lo lograría. Aún así, tenía la esperanza de poder salvarlo. Sin duda, esto se convertiría en una de mis peores pesadillas. Incluso si sobrevivía, esta imagen, y cómo lo encontré, me perseguiría en mis sueños. De eso estaba seguro. Vamos. No tenía buena pinta. Me da mucha pena decir esto. Pero la verdad es que no tenía buena pinta. Al primer intento, no funcionó. Pero no iba a rendirme tan fácilmente. Tenía que esforzarme más. Simplemente tenía que hacerlo. Era demasiado joven para esto. Todo esto no debería haber sucedido. Alguien debería haberlo previsto. Sin importar el resultado, definitivamente me pondría en contacto con la OEA para llegar al fondo de este asunto. 4 Si este chico muere, sacaré a la luz la razón y haré que quien lo obligó a cometer semejante atrocidad termine tras las rejas. Sin duda, deberían estar entre rejas. Si no es posible, al menos deberían saber cómo se sintió. Definitivamente haría algo. Si no pudiera controlar mi ira, incluso podría sacar a esa persona a rastras y empezar a estrangularla hasta que se desmayara. Al menos así habría sentido el mismo dolor que él sintió antes de morir. 6 No estaba a punto de morir. Hoy no. Por favor. Mi voz sonaba angustiada mientras continuaba con los primeros auxilios. No sé cuánto tiempo pasó, minutos tal vez. Solo esperaba que empezara a respirar, esperaba poder sentir su pulso, esperaba tan solo una señal, por pequeña que fuera, para que este niño sobreviviera. Te lo prometo, tu vida va a cambiar después de esto. Por favor, sobrevive. Tal vez hablar con el niño mejoraría la situación, o tal vez no. Probablemente no podía oírme, pero si existía la posibilidad de que sí, si existía la posibilidad de que los fantasmas existieran, entonces le rogué a Dios y al alma de este chico que me escucharan y me dieran una oportunidad para cambiar su vida. No lo obligaría a hacer lo que odiaba. Intentaría al menos, quiero decir, ni siquiera sé qué tenía que hacer. No estaba preparado para esto. Nunca pensé que estaría tan cerca de un caso que me afectaría tanto emocionalmente. El hecho era bastante simple, estaba apegado a él. Era malo, pero no podía evitar sentirme apegado a este chico, sabiendo que había llegado tan lejos y sabiendo que yo podría haber sido él, ya que yo también estuve allí en algún momento. Por favor. En ese momento, empecé a llorar. Al principio fue solo una lágrima, luego otra.
Sin darme cuenta, empezaron a caerme una tras otra mientras seguía intentando salvar a ese niño. Un pequeño paso adelante continué con lo que estaba haciendo, suplicándole al niño que me respondiera de alguna manera. Estaba muerto, su corazón dejó de latir, no respiraba, pero su cuerpo aún estaba tibio. Si hubiera muerto hacía mucho tiempo, lo que estaba haciendo ya no tendría sentido, pero en realidad estaba haciendo todo lo posible porque sabía que existía una pequeña posibilidad de que hubiera muerto segundos, si no minutos, antes de que yo llegara. Vamos. Grité, entré en pánico, lloré. Nada parecía funcionar. Acababa de morir. Aunque lo recogiera y volara a toda velocidad, necesitaría al menos 15 minutos para llegar al hospital más cercano que pudiera reanimarlo, y eso sería demasiado tiempo. Tenía que actuar ahora, y tenía que actuar rápido. Esta era la única oportunidad, la única forma de salvarlo. Niño. Jadeo 2. De repente, oí un jadeo y me detuve. Miré al niño, que ahora empezaba a toser, y sentí alivio. 8 por poco. Mierda. Estaba muerto. Y... estoy tan contenta, lo recuperé. Después de que empezó a toser, me aparté un poco y me recosté en el suelo. Necesitaba ese pequeño respiro. Mientras descansaba, seguía escuchando su respiración. Estaba vivo. Quizás no estuviera consciente, pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba por ahora. Gracias a Dios, te conseguiré ayuda ahora. Me quedé en blanco. Me alegré muchísimo de que volviera a respirar. Aunque su respiración era superficial, estaba ahí. Su pulso también estaba ahí, un poco débil, pero estaba ahí. Te llevaré a un hospital ahora mismo. Quise levantarme, pero al intentarlo, mis piernas cedieron y caí. Esto solo demostró lo asustada, conmocionada y aliviada que estaba en ese momento. Toda mi energía se desvaneció al intentar traerlo de vuelta al mundo de los vivos. Valió la pena. Al segundo intento, finalmente logré levantarme y alcé al niño con cuidado. Como podría tener frío de camino al hospital, me quité rápidamente el abrigo y se lo di, lo abrigué bien antes de llamar al hospital y desviar la llamada a mis auriculares. Ahora era importante que recibiera ayuda de verdad, de alguien que no fuera Recovery Girl de la UA ni nadie relacionado con la UA. Hospital. ¿En qué puedo ayudar? Les traigo a un niño que estuvo muerto por unos segundos. Me tomará 15 minutos. Su estado no parece bueno. Estuvo muerto durante unos 10 minutos, si no más. Logré reanimarlo, pero su respiración es superficial y su pulso es muy débil. 4 Hospital. Entendido, le esperamos en la entrada. Gracias. Eso fue todo lo que tuve que decirles antes de llevarme al niño y partir a toda velocidad, por supuesto. Necesitaba llevarlo allí y lo único en lo que podía pensar en ese momento era en su respiración. Mi mente seguía concentrada en eso mientras volaba a toda velocidad hacia el hospital. Él está respirando. Es una buena señal. Estará bien. Él sobrevivirá a eso. Él también. No recuerdo cómo llegué al hospital ni cómo llegué. Solo sé que llegué y lo acosté en una cama, donde inmediatamente lo llevaron a la habitación contigua para examinarlo. Me quedé allí sola, contemplando la escena. Fue horrible. Para ser sincera, ni siquiera sabía cómo me sentía. Estaba triste, enojada, furiosa, feliz y ansiosa por el niño y lo que le depararía el futuro. Lo único que pude decir fue que a partir de ahora tendría voz y voto en todo. Me aseguraría de que quien le hizo esto al niño ardiera y sufriera en el infierno. 4 Mientras recuperaba la consciencia y todas las emociones me invadían, sentí que las piernas me fallaban y me desplomé al suelo, arrodillándome frente al pasillo donde se habían llevado al niño. Por supuesto, muchos paramédicos corrieron hacia mí al verme caer. Estoy bien. Solo estoy cansado. Esto fue todo lo que pude decir, aunque ni siquiera entendía lo que decían. Estaba demasiado aturdida para comprender nada. Al final, insistí en esperar frente a la habitación que le asignarían al niño. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar, lo haría. Si no por él, al menos por mí. Necesitaba cerrar este capítulo para saber que estaba a salvo. Que el niño, al que encontré y al que apenas logré reanimar, sobreviviría, que se recuperaría, que estaría bien. Necesitaba saberlo y necesitaba verlo con mis propios ojos para creerlo. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Cuando desperté, lo primero que pensé fue que el otro lado parecía bastante normal. Claro que ya no quería vivir y sabía que había muerto. Lo sabía con certeza porque el dolor era insoportable. Perdí el conocimiento en un momento dado, pero no había nadie alrededor, así que no pasó nada. ¿Es este el otro lado? Empiezas en una habitación de hospital. Es un poco gracioso.
Como persona, uno nace en un hospital, y luego regresa a un hospital cuando muere. Un nuevo comienzo, ¿eh? Mientras estaba acostado en la cama, miré a mi alrededor. Era una cama suave y todo era blanco. No había nada verde. Incluso las ventanas estaban cubiertas con cortinas blancas. Definitivamente, esto no era lo que había imaginado del otro lado. Por alguna razón, pensaba que solo había un campo vacío, un paraíso, o un hospital. Quizás la muerte y el otro lado se parecen más al mundo de los vivos. Si es así, entonces definitivamente tengo derecho a morir aquí y perecer. No podría soportar una vida como la que tuve. Mientras miraba a mi alrededor, pensé, quizás debería salir primero de la habitación. Tal vez entonces alguien vendría a enseñarme el lugar. Con ese pensamiento en mente, me levanté lentamente y comencé a salir de la habitación. El guía seguramente vendría pronto a mostrarme el cielo, o tal vez esto sería el infierno. Era demasiado blanco para ser el infierno. Así que esto debía ser el cielo, sin duda. Una vez que salí de la habitación, pude ver a alguien sentado allí, pero en el momento en que miré a esa persona a los ojos, supe que no había muerto. No. Halcones. No. Yo. No. Halcones. ¿Eh? Yo. ¿Por qué estás aquí? Aux. Estoy aquí para asegurarme de que estás bien. Yo. ¿Por qué estoy aquí? Aux. ¿Qué quieres decir con por qué estás aquí? Yo. Se suponía que debía morir. Halcones. Yo. Me ahorqué. Halcones. Yo. Sé que lo hice, y también me desmayé. Halcones. Él se acercaba a mí, poco a poco, pero yo también me apartaba poco a poco, alejándome de mi habitación y de este héroe. No debería estar aquí. Debería estar muerto. Después de todo, me ahorqué en ese bosque, perdí el conocimiento allí, sentí el dolor y griega. Sin darme cuenta, mis manos comenzaron a palparme el cuello y vi que tenía una venda enrollada alrededor. 5 Yo. ¿Quién? Halcones. ¿Quién es? Yo. Eres tú. Halcones. Tranquilos, plumas. Yo. No, se suponía que debía morir en ese bosque. Mi voz empezó a hacerse un poco más fuerte, pero se me quebraba. Necesitaba agua o simplemente descansar. Supuse que descansar, pero eso no importaba ahora. Es decir, esperaba que todo esto no fuera la realidad, sino el paraíso. Claro que había algo en mi mente que me decía que era una tonta por no darme cuenta de que estaba viva y que esto era un hospital, pero aún podía soñar. Podía soñar y no quería que esto fuera real. Negación, ese era el estado en el que me encontraba ahora mismo y nadie podría sacarme de él pronto. Un aux. Está bien. Yo. No. Nada está bien, aux. Todo va a salir bien. Yo. ¿Cómo? Sigo vivo. 6 halcones. Plumas, por favor. Deja de retroceder, no te voy a hacer daño. Yo. ¿Me salvaste? Halcones. Yo. Sí, lo hiciste, ¿verdad? Halcones. Yo no te pedí que me salvaras. Quería morir. ¿Por qué me salvaste? Las lágrimas me brotaron sin control cuando empecé a pensar con claridad. Él me salvó, y eso significaba que estaba viva, que esta era la misma vida miserable que tenía, llena de fracasos y expectativas que ya no soportaba. Nunca, ni una sola vez, fui simplemente yo misma, suficiente para este mundo. ¿Por qué era tan difícil dejar de vivir? Estuve a punto de caer al suelo llorando desconsoladamente. Toda la energía que tenía en mi cuerpo me abandonó. No era mucha para empezar, pero ahora que esta aplastante realidad volvía a caerme encima, ese peso simplemente me dejó sin aliento. Fue así de fácil. Por supuesto, Aux me atrapó y me levantó en brazos. Después de llevarme de vuelta a la habitación, se sentó en la cama justo a mi lado. En sus ojos solo veía preocupación, no lástima, lo cual agradecí. Si hubiera sentido lástima, no sé cómo habría reaccionado. Aux. No tienes que volver a la UA, yo me encargo. Te lo prometo, algo va a cambiar y no serás tú. Promesas vacías, pero me hizo sentir bien escuchar esto. Porque nadie se dio cuenta de que estaba cambiando por el mundo, pero yo nunca quise cambiar en absoluto. 5 Nunca quise esto. Es que, estaba soñando demasiado en grande y todo se me fue de las manos. Sin presión puede que hayan pasado un par de horas entre Aux y yo. Estaba en la misma habitación y trataba de tranquilizarme. Después de un buen rato, lo consiguió. La realidad me golpeó de lleno. ¿Qué más podía decir? Ya no podía negarlo y no podía seguir sumida en la autocompasión y la negación por haber fracasado en mi intento de suicidio. Esta no era yo, sí, odiaba la situación y sí, lo intentaría de nuevo, pero no ahora, no de inmediato. ¿Por qué?
2. Para empezar, había un héroe conmigo en la habitación. Segundo, no quiero volver a sentir ese dolor de asfixia. Fue demasiado para mí. Si acaso, necesitaba una forma de morir sin dolor. Si regreso a casa, usaría cualquier tipo de medicamento que pudiera encontrar. Si consigo pastillas para dormir, mejor aún. 4. Sin embargo, eso fue un problema para mí, un poco más adelante. Al fin y al cabo, estaba en un hospital. Lo más importante ahora era salir de allí, no desaparecer. No podía hacerlo aunque quisiera. ¿Cómo se sale de un hospital que, sin duda, tenía seguridad? Y si no, los AUX serían un problema seguro. Halcones. Plumas, sé que esto es difícil de digerir y superar, yo también he pasado por eso. Tú también, intentaste suicidarte. 2 AUX. No, pero me he hecho daño a propósito de forma bastante grave. He estado a punto de hacerlo un par de veces. Tenía algo que me hacía responderle. O eso, o era una manía mía contestar para no ser grosera. Aún así, me sorprendió oírle decir eso. AUX quizás no llegó tan lejos, pero se hizo daño, algo que yo jamás hice. Le tenía miedo al dolor, pero no a la muerte. AUX, ¿me escucharías? A mí. AUX, no tienes que escucharme ni decir nada si no quieres. Yo escucharé. AUX, sé cómo te sientes ahora mismo. Yo también he pasado por eso. AUX, escucha un rato, ¿de acuerdo? MH, halcones. Sientes que te ahogas sin poder respirar. No hay nadie a tu alrededor con quien compartir tus problemas ni que te apoye, como si estuvieras solo. Además de todo esto, tienes que cumplir con ciertas expectativas y todo es demasiado. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, si esto no fue del todo acertado. Tenía razón, me sentía así, pero me sentía peor porque sabía que estaba solo. Antes no tenía ninguna peculiaridad y sabía lo inútil que era. Además de todo esto, también está el hecho de que todo lo que hago no es para mí, sino para otra persona, y siempre logro estropearlo todo. Ni una sola vez recibí un agradecimiento o un bien hecho. AUX. Así es como me sentía yo entonces, y estoy seguro de que tú también, pero ¿te importaría contarme qué pasó? A mí. AUX. Repito, no tienes que decirme nada si no te apetece. No era insistente, algo que nunca había experimentado. Normalmente, la gente me presionaba para que hiciera o dijera cosas. Esto era nuevo y refrescante. Facilitaba la conversación porque era por voluntad propia. Podía negarme sin fingir nada. Él simplemente lo aceptaba, y me lo repetía constantemente. Podía negarme sin problema. De hecho, este héroe no esperaba nada de mí. Yo suspiro. ¿Por dónde empiezo? Es demasiado. Ya no lo soporto. ¿Por qué tuviste que salvarme otra vez? Halcones. 2 razones. Primero, mi trabajo es salvar personas, y segundo, son jóvenes y, por muy dura que sea la vida, deben intentar seguir adelante. Si les da limones, sáquenles el máximo provecho. Aprendí esto por mi cuenta, pero no fue fácil. Durante años, apenas lograba mantenerme a flote, pero cuando lo superé, simplemente, me sentí mejor porque acepté mi situación y la aproveché al máximo. 5. Yo soy diferente a ti, tienes futuro y tienes una peculiaridad muy interesante. AUX. Tú también, muchacho. No tengo ninguna peculiaridad, siempre la he tenido. Halcones. No estaba seguro de si tenía permiso para contarle la historia o no. ¿Acaso se trataba de una cuestión de lo que se debía y no se debía hacer en ese momento? Dijera lo que dijera, sería yo, y ya había hecho algo que podría provocar mi expulsión de la escuela de héroes. Como si quisiera volver allí. En ese momento, todavía quería morir y mi mente pensaba en maneras de hacerlo, pero solo podía pensar en una frase. 2. ¿Por qué no rezas para tener una peculiaridad agradable en tu próxima vida y te lanzas al agua? ¿Por qué fue esta frase la que me vino a la mente justo ahora? ¿Por qué fue su voz la que resonó en mi cabeza y por qué estaba recordando esto ahora? Sin sentidos. No recuerdo nada de lo que me dijo después. No es que fuera importante ni nada. Claro que sabía cómo tenía que actuar para deshacerme de él, era igual que las enfermeras y toda la gente. Era un milagro que mi madre no hubiera venido a verme. Al fin y al cabo, pasé todo el día en esa habitación de hotel de mierda, en esa habitación de hospital que parecía un hotel. Era espaciosa, blanca, pero enorme, y la cama era una cama normal. Esto sí que era lujo, la sala VIP. ¿Quién pagaba por ello si no AUX? Les aseguro que ese hombre era el culpable de que estuviera en esa habitación. Bueno, en fin, después de la impactante verdad, tuve a AUX conmigo durante mucho tiempo hasta que tuvo que irse y dejarme sola.
Mala idea, pero no es que pudiera hacer nada allí dentro. Así transcurrían mis días. Estaba atrapada en el hospital con nada más que un televisor y algo de sol en una habitación lujosa y una comida bastante buena. Una semana después, otra semana más, y fue Aux quien entró en mi habitación. Me dijo que quería hablar conmigo, pero solo respondí con un de acuerdo. Me miró y luego dijo, ¿eso es todo lo que tienes que decir al respecto? ¿Qué quería que le dijera? ¿Que no? ¿Acaso tenía derecho a negarme? Me colgué de un árbol, en un bosque, escapé de la UA, una escuela de héroes, no una prisión, ni un campo militar, ni abusos, ni nada horrible. Escapé de una escuela de héroes. Nada más que una escuela para que los niños se convirtieran en héroes con héroes como mentores, piénsalo un momento. Esto era malo, simplemente malo. Si no estaba huyendo de un villano, sino de héroes, ¿qué tenía de malo ese lugar? Nadie más que yo lo sabía con certeza. Era la segunda semana y esta vez Aux entró como siempre, pero parecía dispuesto a matar a alguien antes de sentarse en su sitio habitual, justo al lado mío, junto a la cama. Halcones. ¿Cómo estás hoy? Yo. Lo mismo de siempre. Bueno y no bueno porque sigo aquí. ¿Cuándo puedo salir? Estoy a punto de morir de aburrimiento aquí. No hay nada afilado, las ventanas y los espejos están atornillados y puedo decir que romperlos será un verdadero calvario, por no hablar de que alguien tendría que pagar por ello. ¿Ventana? No había ninguna posibilidad de abrirlo, no es que pudiera hacer nada estando en el 6º piso, pero me mataría saltar y hacer un salto de cisne. Bueno, analgésicos, las pastillas servirían. Si no fuera por la gente que controla sus medicamentos aquí. Créeme, mi cerebro repasó todo, incluso el hambre o el sueño, la sed. Todo. 8. Esto era un maldito hospital. Encontrarían la manera de que me recuperara y me quedaría aquí más tiempo. Esa era la única razón por la que decidí no hacer nada más que relajarme y ser el chico obediente que me habían enseñado a ser. No es que supiera que las cosas eran diferentes. Yo. ¿Ha pasado algo? Aux. No, ¿por qué preguntas? Yo. Entraste dando pisotones en la habitación con ese papel en la mano y pareces dispuesta a matar a alguien. Aux. Oh, sí lo soy. Yo. ¿Te importaría contarme algo? Aux. Me demandaron. Yo. ¿Por quién? Halcones. Era Seread. 6. Yo. ¿Para qué? Halcones. Te estamos secuestrando. Yo. ¿Secuestrarme? Halcones. Sí. Yo. ¿Qué? Aux. Se supone que debes estar en la UAI en su enfermería, pero decidí ir en contra de eso y negarme cada vez que envían a alguien a buscarte o a hablar contigo. Yo. ¿Qué? Aux. No entiendo por qué tienen tanto interés en hacer esto. Yo. ¿Haciendo qué? Aux. Te traeré de vuelta a la UA. O sea, ¿te lo preguntaron? No. Yo. Entonces, ¿por qué no me dejan ir? Aux. ¿Solo para que lo intentes de nuevo? Ni hablar. Yo. No lo haré. Aux. Dice el chico que revisó toda la habitación para ver si podía hacer algo en las últimas 2 semanas. Te veo todos los días mirando por la ventana, cada vez que la abro. Yo. Bueno, me preguntaba cómo se hace eso. Aux. Tengo la llave y tú sigues mirándola. Yo. No voy a hacer nada. Aux. Ni siquiera te lo crees. Yo. Sí, es cierto. Aux. Ah, y recibí una carta de Nefu. Quería preguntarte si te parece bien o si prefieres deshacerte de ella. Puedes hacer lo que quieras, yo me ocuparé de las consecuencias. Yo. No estaba seguro de si quería leerlo. Quiero decir, quién sabe de qué se trata. Tal vez sobre mí corriendo. Yo matando. Quiero decir, la reputación de la escuela debe haber quedado por los suelos si alguien se enterara. Tal vez algo sobre mi madre. Yo. Quiero leerlo. Halcones. ¿Estás seguro? Yo. Sí. Aux. Muy bien, aquí tienes. Con eso me dio unos papeles, pero eran los equivocados. Era la carta sobre el Seread amenazándolo con castigar al tipo por secuestrarme, y sí, decía secuestrar. No tuve que leerla, Aux se dio cuenta y me cambió los papeles. Ahora que tenía los papeles correctos, empecé a leerlos. ¿Debería sentir algo ahora que lo estoy leyendo? No estoy triste. Yo tampoco me arrepiento de nada. Yo, estoy confundido. Seguí leyendo mientras también empezaba a dudar de mí misma. ¿Por qué me sentía tan bien leyendo una carta de UA mientras huía de allí? ¿Tenía sentido todo esto?